Listo. Chicas, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero dedicarle unos minutos al tema de la semana pasada. ¿Se acuerdan que a partir del capítulo 12 de Vaikra, Isha y Tazria, y que con la fecundación, el embarazo y el parto de la mujer, entramos a analizar el tema de la tumá? ¿Se acuerdan que en los primeros 7 días permanece en estado de tumá? En el octavo día es el Brit Milá, y después de ahí comienza el proceso de la tara, y que termina al final con un cordán y con la presencia, eso lo destacamos, con la presencia del Cohen. ¿Por qué quiero volver? Porque uno de ustedes me hizo el comentario de que qué complicado fue el tema de este encuentro. Esto de introducir el tema de la Kabbalah se complicó mucho. Bueno, entonces, si fue complicado para uno de ustedes, ya para mí es suficiente como disparador para volver sobre eso. Yo hablé de Zohar. No sé si Zohar y Kabbalah es lo mismo. Les digo no sé, porque no soy una estudiosa de Kabbalah y no sé cómo la Kabbalah interpreta la Torá. Lo que les traje es un comentario que un autor hace sobre el Zohar, que yo misma en el Zohar misma no tuve acceso para verificarlo. Pero de todas maneras no me pareció una explicación mística, alegórica, complicada, digamos, no clara, sino, a mi entender, era realmente una explicación racional, lógica, y que interpreta, recuerdo, la tumá como un efecto de un vaciamiento, ¿se acuerdan? Lo que llamaba el Zohar Reikanut, el vaciamiento, y que con eso explica la necesidad y la posibilidad de un cierto aislamiento de la persona afectada, de esta persona afectada, y no como un castigo, sino un encontrarse consigo. A partir de esto, ¿alguno tiene alguna pregunta? Algo que de Beholzot no quedó claro del tema que vimos la semana pasada. Estando aclarando este punto, también quiero comentarles que Cintia me hizo llegar un artículo que derredora el tema, de un artículo que no sé si las israelíes los conocen, de Naomi Wolfson. Ella llama, es un artículo en hibrid que si les interesa, a las que entienden hibrid, lo podemos reenviar. Es interesante porque ella el artículo lo llama Haim Beader Haim, la vida y la sustracción de la vida, la disminución de la vida y la falta de vida. Me gustó porque también corre el tema de la tumá en relación con una transgresión, con un pecado, casi una transgresión especialmente relacionada con la Yonará, y lo hace como se va sustrayendo algo de la vida. Y por eso, y entonces efecto de eso, hay la tumá ya no es un castigo, sino que es un proceso de reparación. Lo único que no tiene reparación posible es la muerte, que es la sustracción total de la vida. Por eso dijimos en el encuentro de la semana pasada que es Avi Avot Tumá. Muy interesante, Cintia. En cierto aspecto es la línea que nosotros lo trabajamos, pero nosotros le agregamos, o mejor dicho, el Zohar que trajimos, agrega eso que es un vaciamiento de algo que estuvo adentro y sale afuera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Por favor.
Entonces sí, vamos a pasar al tema de hoy. Paulina, sí. Manda el... Ok, de Simha. Ok, dale. Claro, gracias, Cintia. El tema de hoy, que yo lo llamé osadamente, de un otro al otro y aclarando, de un otro de la divinidad al otro semejante, no sé si parece un trabalenguas, pero lo vamos a ir descifrando. De un otro al otro, en realidad se me ocurrió así, porque es el nombre de un seminario que da Lacan. Les recuerdo que Lacan es un psicoanalista francés que vivió en los años 1901 a 1981, ya hace 60 años que murió, sin embargo a veces se lo cita como si lo hubiera escrito ayer. Eso fue una frase medio irónica mía. Y él desarrolla en uno de los seminarios, él llama uno de los seminarios, que del 1968, de un otro al otro. Y lo escribe de tal manera, de un otro con mayúscula a un otro con minúscula. Bueno, después vamos a explicar, acá viene Lacan solamente en referencia al título que le puse, pero ahora vamos a ver. El otro, de por sí, vuelvo a Lacan. Para Lacan, el pasaje de un otro, el otro con mayúscula, significa el otro primordial, el otro que no es el igual a uno, el semejante, para pasar al otro con minúscula, que es el semejante de cada uno de nosotros. Vamos a ver esta transformación, esta transferencia que yo hice al texto nuestro. El otro es ya una alteridad, es decir, no yo. Ya el otro es el no yo. Ahora, cuando hablamos del otro con mayúscula, ya en nuestro tema, me refiero yo a Shem, al otro que no es yo, pero que tampoco es el semejante. Y cuando hablamos del otro en nuestra parashá, en nuestro texto, refiere al otro, a los otros de nosotros, a los semejantes. ¿Se dan cuenta la homologación que encuentro entre el pensar, la idea de Lacan y cómo yo lo leo, cómo yo lo veo en nuestro texto? Y vamos a ver, fíjense. ¿Y por qué hablo de pasar? Como Lacan habla de un otro, pasar de un otro a otro. Y fíjense, cuando en el texto que yo elegí para hoy, que es en Bereshit, el capítulo 18, fíjense cómo empieza. Vayera Elav Hashem. Y se le pareció a él, después vamos al detalle, y se le pareció a él Hashem. Hashem, lo que nosotros llamaríamos el otro con mayúscula. Pero enseguida, en el Pasuk Bet, que dice, Vaisaina Vayar Beineshlosha Nashim, y levantó la vista, el mismo protagonista, él, Vayar Beineshlosha, y ahí ve 3 personas. Estos son los otros con minúscula. De un pasuk a otro pasa el texto, la misma persona, Vayar Eilav, a él se le apareció Hashem, el otro con mayúscula, y levanta los ojos en el pasuk Bet y dice, Veyinesh Loshanashim, y se le aparecen 3 personas, 3 alteridad, como dijimos antes, no yo, pero que son personas. Ahora, vamos a ver y qué importancia tiene, por lo cual yo elegí mirar estos psukim de esta manera, incluso especialmente de la mano de Rashi, que Rashi acá nos va a ayudar mucho.
¿Se entendió hasta acá? No, yo doy vuelta a la... Una pregunta, Paulina. Sí. Para Lacan, ¿hay un solo otro con mayúscula? Lacan no habla de Dios, cuando habla de Dios no se refiere a un tema teológico, sino él lo desarrolla en relación a lo que en la cultura que uno nace. Es decir, nosotros no hablamos el idioma que armamos, sino de lo que nos viene, el lenguaje es ese otro. Obvio, digamos, yo no les quiero traer a Lacan como modelo ni teológico ni torático, sino que me parece que esa manera de pensar de un otro a otro, de una alteridad que tiene distintos modos de acceso, que son de distinta categoría, me pareció interesante para aplicarlo acá. Pero no tiene nada que ver con habla de Dios Lacan, pero no tiene nada que ver con un tema teológico ni religioso. Entonces, vamos a nuestro texto. Dice la Torá, vamos a ver de qué se trata. Vayar elav Hashem, y Hashem se le apareció, Belone y Mambré, a quien, ahora vamos a ayudarnos con Rashi, Belone y Mambré, en la localidad de Lo y Mambré, Beuyoshev Petajaoel, y él está sentado en la puerta de su residencia, Oel, porque es el lugar, es la forma que vive Abraham. Incluso el concepto de Oel Abraham entró dentro de la Mesorá, dentro de transmisión judía, como el Oel, el lugar que está abierto de par en par. Es el lugar, el Oel Abraham es el Oel de Achnasat Orjim. Bueno, esto es aparte, que Jomayom en pleno sol, a pleno día. Pasa el paso. Vamos a ver esta aparición de la mano de Rashi, vamos a ver esta aparición de qué se trata. Y leo Rashi, Vayar Eilav, Levaker et Aholem. Rashi trae acá el Midrash que dice que esta aparición de Hashem a Abraham, de este otro con mayúscula Abraham, le viene Levaker et Aholem en un acto, acá lo trae el Midrash en un acto humanitario. El Jolé acá, el Midrash relaciona lo que dice acá con lo inmediatamente anterior que está descrito en la Torá, que es el Brit Milá. En el Perek 17, inmediatamente anterior, describe la Torá el primer Brit Milá que indica Hashem y se lo aplica a Abraham a sí mismo y a toda la gente. Y desde ahí se instaura el Brit. No es solamente la Milá, no es solamente la circuncisión, sino el Brit, el pacto en donde cambia en ese sentido hasta físicamente el vínculo entre Abraham y la divinidad. Por eso esta aparición tiene una significación singularísima. Y dicen, Amar Rabbi Hammam Bar Hanina. Nosotros ya sabemos que cuando Rashi trae algo de algún rabín, él lo saca del Midrash. Y dice, Yom Shlishi le milato allá, Uba Kadosh Baruch Hu Besha'al Bishlomo. El Midrash viene a su estilo, lo transporta a un acto humanitario. Este maré que nosotros estamos hablando de una divinidad, el Midrash lo baja a un acto humanitario. Abraham
estaba recién a partir de un Brit Milá, a la edad de 90 años, él necesita un levikur, necesita un bikur jolim. Y seguimos, y entonces vimos la aparición la aparición que se le hace a Abraham. Es decir, cuando dice la Torah Eilav, es continuación de lo que hablamos, de lo que la Torah escribió antes, que es Abraham. Que claro, como nosotros, el Perec acá, cuando lo divide y trae un nuevo Perec, no tenemos la línea de continuidad. Pero ahora Rashi nos explica. Y sigue el pasuk diciendo, y sigue enseguida el segundo pasuk. Vaisainav, alza la mirada, Vayar Beinei Shlosha Nashim, 3 personas, Nitzavim Alav, están paradas delante de él, Vayar, y cuando las ven, Vayarot Slikratam, corre hacia ellas, Mi Petach Haoel, desde donde él está, Vaishtahuatzan. Fíjense en el pasaje inmediato que hace la Torah, la descripción de la Torah, entre la aparición tan importante de Hashem frente a Abraham y el pasaje inmediato que actúa Abraham frente al otro semejante. Alza la mirada y ve 3 personas. Y lo primero que hace, acude a ellas. Fíjense cómo lo describe la Torá. Vayarot Slikratam, corre hacia ellas, y los saluda, los invita. Vamos a ver, fíjense que cuando la Torá describe de esta manera, Vaisainab, levantó la mirada, y la Torah dice Vayar, y vio. Y después vuelve a decir Vayar, y vio. No me hubiera yo prestado atención si Rashi no me hubiera ayudado con esto. Y vamos a ver cómo lo entiende Rashi. Vayar. Mau Vayar. Rashi dice, ¿qué es 2 veces Vayar? Shtei peamim, 2 veces. Y entonces dice Rashi, Arishon que mashmao, veasheini leshon havana. Hay 2 maneras de mirar, dice Rashi. Cuando dice Vayar, alzó los ojos y miró, nosotros en castellano creo que se puede homologar a la diferencia entre mirar y ver. Uno mira, pero ve. Y acá es más puntualizado, fíjense. Vayar dice, Vayar Shtei Peamim, dice Arishon que Mashmaol, la primera versión del mirar es, miró. Veasheni Leshon Havana. Entendió algo. Por eso yo decía un poco más, digamos, parecido a ver. Vio, entendió algo. Y sigue Rashi. Nistakel shayu nitzavim bemakom echad veivin shelo hayu rotzim leatrihom. Dice Rashi, como dice Shlosha Nashim nitzavim están parados. Cuando uno llega a un lado, no está parado. Entonces, nitzavim están parados. Entonces dice, Eivin, y miró y vio, en realidad estaban ahí parados, esperando algo. Dice Rashi, lo ratzuleatrijo, le agrega otro acto humanitario que no querían molestar. Vayaron sin que la pequeña vuelva y está jugando. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Todos los que vienen. Sigue la Torah diciendo, Vayomar Adonai
Imna matzati gen beineja al tabor me alavdeja. Este pasuk es conflictivo. Vayomar, ya le dice Abraham, Adonai. Adonai, ¿qué quiere decir? Adonai es mis señores. Y Adonai es también una de las formas, que sería lo que nosotros hoy decimos Hashem, ¿no es cierto? Es una de las formas, yo no sé si decir Adonai Hashem, porque vamos a ver a quién le está hablando Abraham. Adonai es una de las formas que nos dirigimos también al otro de la divinidad. Y acá, ¿con quién está hablando Abraham? Si entendemos la secuencia lógica textual, como en el pasuk anterior ya nos habíamos situado que él está en acción con estas tres personas, es posible que le dice, Vayomer Adonai, mis señores, que le está hablando a esta gente, Imna Matzati Hem, pero Imna Matzati Hem Beineja. Imna Matzati Hem Beineja va referido a un singular. Y el pasuk anterior nos habló de tres personas. Al-Tabor, Al-Natabor, sigue hablando en singular. Eso, en ese sentido, desde el punto de vista de la sintaxis, es complicado este pasuk. Me encanta cómo lo resuelve el Midrash, o cómo lo pone, lo sitúa el Midrash, en donde, bueno, vamos a ver, después les digo la conclusión mía, y quiero traer Rashi. Vayomer Adonai, Imna, si tienen todas en el pasuk Gimel, dice, Lagadol Shebaem Amar, Ukraam Kulam Adonim. Es decir, según Rashi, según el Midrash, ¿por qué digo el Midrash? Porque termina Rashi toda esta explicación diciendo Shtei aleshonot bebereishit rabá. Es decir, todo esto que traigo yo son dos las dos interpretaciones son de Bereishit Rabá, por eso yo digo el Midrash. Y dice, la Gadol Shebaem Amar, dice el Midrash. Cuando dice Vayomer Adonai, se le está refiriendo a estas tres personas, y la Gadol Shebaem, por eso habla después en singular, porque en realidad se está dirigiendo a ellos, pero le habla el jefe, al que para él es jefe. Ukram Kulam Adonim, pero lo habla en Adonai y no Adoní. Adoní sería mi señor, si le habla uno, pero Adonai es mis señores. ¿Por qué? Taram le Kulam Adonim, a todos los llama señores. Muy bien. Pelegadol Amar al Natabor, pero el diálogo se dirige directamente con el jefe, el Gadol. Pekegan Shelo Yabor Yamdu Javerav Imom. Ulashon Ze Uhol. Lashon Ze Uhol significa que acá estamos hablando de Adonai como en el lenguaje común. La Adonai, mis señores. En este caso explicaría el Midrash, Vayomar, y dice Abraham, mis señores, bienvenidos. Si les parece bien, no pasen así de largo, permanezcan, pasen conmigo. Al Natabor me alavdeja, pasen y estén conmigo. Eso desde ese punto de vista. Pero sigue Rashi diciendo, Davar Aher, Dalet Aleph es Davar Aher, otra versión, Kodeshu. Es decir, cuando dice Vayomar Adonai, es Hashem, Kodeshu, se refiere a Dios. ¿Y qué le dice a Dios?
lindísimo como lo describe el Midrash. Vayaomer lakadosh baruch hu leamtin lo. Le dice a Hashem, remite al primer pasú, cuando dice Vayar elav Hashem y se le pareció a Hashem, a este pasú, según esta segunda versión del Midrash, dice, espérate, leamtinlo h yarutz veyachnis et orhim, espérate, espera, que yo tengo que ocuparme de esos otros, de los semejantes me ocupo. No que abandono, espérame. A mí me pareció muy interesante como el primer pasuk habla del otro con mayúscula, el segundo pasuk ya del otro semejante, que Lacan lo llama con minúscula, y en el tercer pasuk, que para nosotros se nos aparece como conflictivo, el Midrash lo resuelve de ambas maneras. ¿Te queda claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Y nos deja al Abraham, que es la idea torática, nos deja, más que Abraham nos importa a nosotros la transmisión torática, nos deja Abraham al semejante por esta vivencia tan singular que tiene la aparición con Dios. Muy bien. ¿Y cómo se ocupa Abraham de su de sus semejantes, de sus cónyuges? Fíjense cómo se ocupa. Y dice, en el pasuk Dalet, Yukachna meat maim, verachatzu ragleichem, vishachenu tachat haetz, וכחפת לחם, וסעדו לבכם, אחר תבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. ¿Qué dice? ¿Qué les ofrece Abraham? Yukachna meat maim, ya que ustedes pasaron, tomen un poco de agua, rajatzu ragleichem, higiénense, que vienen seguramente de un camino, y relájense debajo del árbol. Y yo, mientras tanto, y les voy a preparar alguna cosita, y van a estar satisfechos. Fíjense que no dice que van a estar satisfechos de hambre, sino como un acto amoroso, ¿no? Después pueden seguir su camino, a Hartaboru, y al Ken. Feliz coincidencia, diríamos, por eso ustedes pasaron por mi casa, entonces sírvanse de esto mío. Vayombru, Kenta Seca Sheibarta. Enseguida toman vuelo, está muy bien, aceptamos como vos proponés. Cuando la invitación es sincera, el huésped acepta enseguida. Kenta Seca Sheibarta. Es verdad, vos querés recibirnos. Bueno, y tal cual lo lleva a cabo Abraham, Vaivaer Abraham, hola, él les hará, y lo hace con rapidez, no con negligencia. Y le dice a Sara, Marilla, los seim quemas, prepara la harina para lushi de asiugot y así unos panes. Y además, no solamente pan, ve la bacarratz Abraham, y Abraham va a buscar donde está el regaño y encuentra un torito rajbatov, tierno y bueno, y además, como describe la Torá, que hace partícipe a todo el grupo familiar de esto, Vaitén el anar, y dice, a ver, ocupate vos un poco del torito, del ternerito, no mejor, Vaimaer, la sototom, y hacemos lo rápido, porque la gente no tiene todo el día. Y además, le agregó de buen gusto, le agregó Veilakajemá de jalab, le pone un poquito de cremita y de leche, y minabacar, y lo sirve
Vaiten lifneyem se lo sirve, Veu Omed Aleyem Tajat Haetz. Y él está con ellos, junto con ellos, Vayoflu, y comieron. ¿Se entendió qué es lo que hace Abraham con los otros, con los semejantes? Es interesante porque yo creo que yo lo que les estoy transmitiendo como la vida torática que acá describe la Torá, ni se trata de una sola inspiración divina, ni se trata sin inspiración divina, sino como la Torá interviene, nos hace una intervención conjunta. Muy bien. Si es después de todo esto, pasamos al pasuk 22 de este mismo Perec, y que dice la Torá. Bueno, pasa lo que pasa, que nosotros no nos vamos a detener en lo que pasó en Abraham, porque el tema nuestro es la relación del sujeto, de la persona, con el otro primordial, con el otro de la divinidad y además con el otro del semejante. Y por eso, después de eso, en el pasuk 22, dice la Torá, Vaifnu misham anashim vayelchu Sdoma. Bueno, después de todo el acto, dejan el lugar y se van a Sdom. En Sdom, les cuento, porque nosotros no lo vimos juntas, les cuento que ahí habita Lot. Lot es el sobrino de Abraham, que anduvo todo el tiempo, que era huérfano de padre, algo de eso nosotros ya vimos en algún momento. Él, que se separa de él va a vivir a Sdom y Abraham va a vivir a Israel. Y esta gente... Perdón, 22 está en la segunda parte de lo que se envió hoy. ¿Cómo? Que el 22 está en la segunda parte. Vaifnu misham anashim vayelchu Sdoma. Y digamos, entonces le decía que Lot está en Sdom. Y esta gente, después que deja de estar con la casa de Abraham, van a ver a Lot a Sdom. Y eso vamos a verlo en el Perec Yutet, en el Perec 19. Es otro encuentro entre la persona, el sujeto, con los otros con minúscula. Vayavu shnei malachim Sdoma, vinieron a Sdom, y acá la Torá también nos describe cómo lo encuentran a Lot en Sdom. Vaerev, habíamos dicho que Abraham lo recibe Kehom Hayom, en pleno día. Puede ser casualidad, pero también puede ser, es distinto quien viene a pleno día que el que viene al atardecer, Vaerev, en la oscuridad. Muy bien. Velot Yoshev Beshar Sdom. También Lot lo encuentra afuera de su casa, pero no a la puerta de su residencia donde vive, sino Beshar Sdom, en los portones de la ciudad. Vayar Lot, y cuando los ve, vaya con Likratam, Vaishtahu Apay marcha, y cuando los ve, corre hacia ellos, y no, se levanta y va hacia ellos. Vayaros habíamos visto en Abraham. Y también les dice, Vayomer Inena Adonai, Soruna el Beit Abdehem, pasen a casa, Velinu, y pernocten, pasen la noche, y Berrajatzu Reglihem, y también pasen por una higienización. Y al día siguiente, Veishkantem, Vealachtem, Ledarkehem. Y bueno, y después al día siguiente se levantan y se van. ¿Qué sé? Vayombru, Lo, y Barrejov Nalim. Por eso yo les decía, depende cómo uno le ofrece, el huésped acepta o no. De algo había en Lot que no los convenció. No.
Tibarrijovlain, no, nos quedamos acá en la puerta, nos quedamos acá en la calle. Vaifsar va mejor, pero le insistió mucho. Y entonces sí, vaya Suruela, vaya Bowel Beitó. Es decir, Kajnasat Orjim, que es una mitzvah importante, no es por la galería. No es lo mismo invitar que invitar. No es lo mismo. Es decir, por eso la Torah nos describe, es una lectura mía, por eso la Torah puede describir como en Abraham, Kenta seca Yardibarta, como vos dijiste, así lo vamos a cumplir, así sea. Y acá dice, no, este ofrecimiento no me gusta. Pero cuando lo insistió, sí, vaya vuelvito y llegaron a su casa, vayas la emiste, y sí, le sirvió algo para tomar, un matzota, pava y ojelo, como haríamos nosotros. Le preparó algo le sirvió algo para tomar y algo para comer. Bueno, para comer. Okay. Una cosa que quiero decir. En parte 1. Una cosa que quería decir. Sí, Cintia, dale. Me parece interesante también que lo que vos dijiste de que la invitación no era del todo convincente, que por ahí también en el inconsciente de Lot tenía ese miedo de que en las ciudades Dom no se podía invitar gente, porque el que invitaba gente corría peligro de vida, que ya lo vemos después cuando sigue el texto. Entonces es como que en ese momento por ahí también fue parte de la invitación eso de que vengan, porque yo tengo en la Masoret de que hay que hacer, de que es buena la mitzvah de Arnasat Orjim y de que así se hace en mi casa, y así se hace Abraham y así hace en mi familia. Pero por otro lado está el miedo de que corro peligro de vida con esta invitación. Entonces ahí digamos que hay un mensaje ahí abajo que me pareció, me hizo acordar a eso lo que vos dijiste. Interesante, Cintia, porque varios puntos vos desarrollás acá. Por un lado, lo que se mama, como dice el dicho, no me acuerdo cómo se dice, pero lo que se mama no se compra. Es decir, lo que se mama, se mama. Lot es el sobrino y hasta yo diría lo que llamaríamos hoy el ahijado de Abraham. Sale con Abraham y fue educado por Abraham. No puede dejar de hacerlos pasar, pero no es Abraham. Ya él está más influido por la sociedad a la cual él pertenece, a la cual él eligió vivir. En esa sociedad, bueno, Cintia ya nos anticipó, ustedes saben que después les cuento así rapidito, que después viene esta gente de Sdom y piden, terrible lo que les dice, saca a estos visitantes tuyos y los vamos a ¿cómo se dice lenos en castellano? ¿Cómo los vamos a violar. Ahí está, los vamos a violar, exactamente, los vamos a Beneidá. Terrible, y la propuesta de Lot, peor todavía, cuando le dicen, no, dijo, a la visita no. Es como que lo tiene tan incorporado, pero mal incorporado, no, a la visita no, si quieren a mis hijas. Bueno, después tuvo un desarrollo muy trágico a las hijas de Lot, etc. Pero interesante como acá es como un momento de bisagra entre el Lot criado en la niñez con Abraham
y el Lot inmerso, y también inmerso en esta sociedad. Y por otro lado, también el aspecto de que a veces estamos agarrados a mitzvot y a veces vaciado de contenido. El tema no es la mitzvah, el tema es que se vacíe el contenido. Bueno, empezamos. Sara, tenés que entrar con el Muy bien. link del Gmail, el que está Y en la cabecera. volvemos al pasuk, si esto ya está entendido, volvemos al pasuk 22, en la segunda parte, el pasuk 22 del Perek 18, que como bien nos dijo Yoshi, es la segunda parte que ella mandó. Dice, habíamos visto la primera parte que dice Vaifnu Mishamashim Vaifusdoma, cuando estos tres personas dejan la casa de Abraham y se van a Sdom, y sigue el pasuk diciendo, de Abraham Odenu Omer Lifnei Hashem. Otra vez pasamos al pasaje de Abraham con el otro con mayúscula, con el otro de la divinidad. Fíjense este continuo pasaje que hace la Torá entre el otro con mayúscula al otro con minúscula y del otro con minúscula vuelve al otro con mayúscula. Como dos... ¿Puedo decir algo? Como dos partes inseparables. Sí, dale, Sara. Cabe destacar que a las visitas Abraham no las hace entrar a su casa. En cambio, Lot sí. Abraham no recibe las visitas en la intimidad de su Oel. Eso también tiene alguna explicación, supongo. A ver, dale, ¿qué se te ocurre, Sara? Ya que a Mathil Bemitzvah Ombrim Logmor. A ver, ¿qué se te ocurre? No, la que sabés sos vos. Pero por algo no los invita a la casa, a la privacidad. Los tiene afuera. ¿Y qué se te ocurre? A ver, que es invadir la privacidad. Es un disparador interesante que dispara Sara. Está la mujer ahí, no sé si estaba vestida o no, qué sé yo. Rashi menciona algo de Espera, Alisa y Cintia, a ver, una por vez. Rashi menciona ahí algo del lavado, ¿no es cierto?, de los pies y demás, y de Abodá Zará. Eso iba a decir. Eso iba a decir porque por ahí estaba acostumbrado a recibir gente que desconocida, que venía por ahí de Abodá Zará, por eso le dice lavarse los pies, porque cuando se arrodillaban entonces se ofrece también la higiene cuando llegan, aparte de que si estaban sucios o no, bueno, que no se le ensucie la casa, pero más allá de eso, como Rashi trae eso, y por ahí era algo que se acostumbraba en la casa de Abraham, de que no entran directo a la casa como con Lot. Voy a tomar lo que ustedes traen porque para mí me parece muy rico. Fíjense, ya que tanto Cintia como Alisa traen Rashi, vamos nosotros a mirar este Rashi. Cuando dice, creo, ¿no? Espera, donde dice, Berrahatzu Ragleihem dice, Esabur Shem Arvim, eran árabes, Shemishtahavim Leavak Ragleiem, que se hacen, que viene que se posternan Leavak Ragleiem al polvo de sus piernas, de sus pies. Fíjense, porque ustedes acá explicaron varias cosas
porque están en la puerta, como digamos disparó Sara, y además, lo que agregamos, Abraham recibe a todos. Oh, eso es lo que yo quería decir, que Abraham, para que en casa hay muchas veces como una tajarú, no sé cómo se dice en castellano. Competencia. Es decir, Zemedvig hace un problema cuando viene mucha gente y hay uno así, uno así. En el Oel, y todo está patuaj, no importa quién viene, inteligente, pobre, pila de cosas, pila de caracteres o mamad, no sé, estatus que la gente tiene en una casa es diferente. Cajan y José. Mayra, es decir, pero además Rashi dice que eran Arbim, es decir, no son de mi grupo. Esto me da lugar, que yo pensaba darlo ya para, digamos, a continuación, que me hagan, ¿cómo es este semejante? ¿Cómo es este otro semejante? ¿Es igual a mí o también se incluye al diferente? Esta pequeña el que disparó Sara con respecto a esto nos da lugar a mirarlo, que Abraham recibe a todos, incluso estos tres tipos pueden ser tres chorros que vienen. Por de pronto, sea quien sea, el semejante, el otro no es solo el igual a mí. No puedo dejar de comentarles cómo Lacan explica el tema de la fraternidad y de la segregación y la discriminación. Según él, la segregación viene de la mano de la fraternidad, porque si nosotros somos hermanos, los que no entran dentro de la fraternidad son discriminados y segregados. Ojajami Keneged, Talmud Lomar, como diría la Gemara, Talmud, Ojajami Keneged, totalmente opuesto es lo que la Torá nos cuenta en relación a Abraham, que es la transmisión torática. Este otro, aunque sea diferente, lo recibe de tal manera. Gracias, Sara, y gracias a ustedes. Muy bien. Ahora sí, para acentuar más, les voy a leer lo que encontré en Lacan con respecto a esto. Dice, la fraternidad y la segregación se vinculan estrechamente porque planteando que la fraternidad humana a menudo se sostiene sobre la exclusión del diferente. Cuán diferente, él explica sobre todo en las sociedades actuales, pero digamos qué diferente a lo que nos transmite la Torá. Y ojajá, más aún, quería por eso que veamos qué pasa en la segunda parte de Abraham en relación con el otro, en la divinidad. Y ahí vamos en el Perek Yudhet, en la segunda parte que mandó Yoshi, en el Perek 19, en el Pasuk 20, que dice la Torá, Vayomer Hashem zakat Sdom be'amora, tirrava vejatotam pikavda meot. Describe la Torá el estado, un poco ya lo anticipó Cintia, el estado en que se encuentran la gente de Sdom. Zakat Sdom be'amora. En una sociedad corrupta, no solamente el de afuera padece,
Zakat Sdom Beamorá, el clamor, el sufrimiento de la gente de Sdom Beamorá es terrible, Raba. Vejatotam, y lo que es las transgresiones, Kavdameot, es muy duro. Perdana veré, vamos a ver a qué trata, Abalai, Asu, Kala, Bimlo y Badá. Vamos, y voy a ver qué es lo que pasa. Ve, y si en caso que no hay reparación posible, Kala. Y si no, Kala, es decir, va a tener que ser exterminado. Y si no, hay posibilidades de otra vía. Nosotros que ya estamos cerrando el tiempo, que quiero que en la próxima vez vamos a retomar el diálogo que se establece entre la divinidad y Abraham en este tema, especialmente no a favor de Sdom, sino para entender qué es, para poder dar un de los propios psukim, de los propios versículos, cuál es la posición de la Torá, porque acá está personificado en Abraham, pero nosotros lo estudiamos como Torá, en realidad independientemente de la persona de Abraham, porque nosotros lo estudiamos como Torá, lo que la Torá lo transmite. Paulina, Sí. Pero quiero decir algo para la que viene, ¿no? En el sentido de este vínculo, ¿no es cierto?, con Dios de Abraham y con sus semejantes, ¿no? En la frase de Odenu Omed Lifnei Adonai. Es decir, a pesar de lo que le dice Dios y que esa gente se fue, él todavía está parado. Es decir, algo hay que quiere decir, ¿no? Es decir, Abraham, porque todavía está ahí, ¿no? Es decir, vos lo lees, Odenu, acentuando el todavía, aún. Aún, ¿no? Aún a pesar de todo lo pasado. Hay algo todavía que va a venir, ¿no? Algo que va a venir. Exacto. Claro, yo lo leía, interesante, en volviendo al continuo entre la relación con el otro de la divinidad y el otro que pasó, y cómo se va tejiendo ambos al mismo tiempo. Sí. Pero interesante como vos lo entendés. Chicas, vamos a ir cerrando acá.